Muy buenas noches. Inicio este programa, nuevo programa de Primer Plano, confesando que para mí es un día de regocijo y desconcierto. Desconcierto porque ya no entiendo al final cuál es la política de López Obrador frente a la gran corrupción. Primero fue borrón y cuenta nueva, después vino una consulta en donde se preguntará si se debe investigar a los expresidentes o no, pero el día de hoy, y ahí viene mi regocijo, Manuel Bartlett, el polémico, controvertido Manuel Bartlett, entregó al presidente una lista de 9 exfuncionarios, altos funcionarios, que al parecer se involucraron en negocios turbios, poco claros, multimillonarios todos, con empresas nacionales y extranjeras. Y mi sorpresa vino cuando el presidente anunció que ha dado vista a esos casos, lo que supone uno, ya fueron entregados a la Fiscalía, lo que lleva a suponer que van a empezar a investigar a Felipe Calderón, porque es el único expresidente que aparece ahí como involucrado en un negocio X. No nos dieron suficiente información para saberlo, pero en todo caso, pues mi regocijo viene porque yo estoy entre quienes creen que la única manera de avanzar hacia la justicia es conociendo primero la verdad y con la verdad, que se haga justicia, y a lo mejor conoceremos cuáles son los intríngulis de la gran corrupción político-empresarial, y a lo mejor después de eso viene la justicia. Por eso es un día tan especial para mí. Bueno, nos preguntábamos hace tiempo qué hacía Manuel Bartlett en un gabinete de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, si él venía de haber hecho ya una carrera, ya se le veía consumada su carrera política dentro del PRI, en el antiguo sistema. Había una cosilla por ahí que hacía que la pregunta tuviera cierto sentido, y es que Bartlett siempre se mostró muy nacionalista en relación a los recursos naturales y en general frente a las presiones externas, que en este caso eran Estados Unidos. Y de repente ya quedó claro el poner a Bartlett frente a la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, es una señal de que se quiere recuperar a esa comisión como productora de energía eléctrica, porque ya nada más produce el 50% cuando producía todo. Y en segundo lugar, porque Bartlett, justamente por ser un político duro del antiguo régimen, es, como decía un dicho campirano, supongo yo que del siglo XIX o antes, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Es decir, para los que iban a ser puestos en tela de juicio, pues un político duro del pasado, al que no le va a temblar el pulso. Ya está en el final de su carrera y lo lanzan directamente contra los grandes del régimen pasado, entre otros contra Salinas, porque también se le mencionó a Salinas ahí, al menos sus colaboradores muy cercanos. Entonces vamos a ver al duro de Bartlett, conocedor de los entresijos del poder, enfrentarse a estos personajes. No, vamos a ver qué termina, ¿no? Pues la semana pasada ya hubo un primer round entre López Obrador y Felipe Calderón. Respuesta de Felipe Calderón es:
vamos a platicar el patrimonio de ambos, y el presidente en conferencia de prensa le dijo, le pidió una disculpa, se enojó López Obrador a Felipe Calderón, lo que hizo es legal pero inmoral, ¿no? Y bueno, ahora vuelve este asunto, no sé si en efecto ahora iremos a una, en este caso, limpia de todos estos personajes que le irritan mucho al presidente, los de la puerta revolvente. Tú estás en el sector público y de pronto entras como consejero al sector privado, nombró a Córdoba Montoya, nombró a Georgina Kessel, en fin, hizo un anuncio muy amplio. La verdad es que no sé dónde va a llegar, yo estoy igual de desconcertado, porque suponía que la consulta era el 21 de marzo. No sé si ese es para enjuiciar a expresidentes. Pero ya está un expresidente. Por eso pregunto, el desconcierto es ese. No sé si a partir de ahora es la señal de enjuicio a expresidentes, cuando la semana pasada le pidió perdón. No sé en qué va ese tema. Pero en cualquier caso, lo que llama más la atención de la conferencia de hoy es qué va a pasar con la CFE, qué va a pasar con los cogeneradores. O sea, si finalmente le parece muy mala idea al presidente que haya cogeneración, pues yo creo que sería oportuno ya que empezaran a decir, esa reforma, igual que la educativa, va para atrás. Hoy también dijo que la CRE era una especie de promotora de privatización. Recordar que la semana pasada había dicho que iba a que iba a mandar las ternas para la CRE. Yo a esta altura, si trabajara en la CRE, diría, pues empieza a hacer tus cuentas igual que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la va a desaparecer. O sea, las señales son, por un lado, me irritan las personas que entran y salen del sector público al privado, pero por el otro sí es un mensaje muy directo a todos aquellos que efectivamente creyeron que la reforma energética, en general esta tiene que ver con la generación de electricidad, era positiva. El presidente dijo, empiecen a revisarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una señal mucho más poderosa que el señalamiento de los, en este caso, funcionarios que han entrado y salido al sector del público al privado. Yo tengo la impresión de que este reto que lanzó Calderón, debatamos, señor presidente, sobre nuestros patrimonios, sobre el mío, sobre mis empleos y sobre el suyo, de qué ha vivido usted, etcétera, que fue rechazado por López Obrador diciendo, le pido una disculpa, efectivamente ya no repito lo que dijiste, fue legal, no moral, pero el que sale ahora a encarar el debate, esta es mi interpretación, me da la impresión de que sale un gallito claramente de Morena, cercano al presidente López Obrador, para decir, bueno, debatamos. No le dijo en esos términos, dijo, usted está en la lista de los corruptos que yo creo que hay que denunciar y perseguir, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Sería bueno que nos enteráramos con un debate entre Bartlett, ya que no fue con el presidente, y el expresidente Calderón, porque cuando se pelean las comadres salen las verdades, dice por ella que estás en los dichos, mi querido Lorenzo. La otra cosa que yo quisiera decir es que, aparte de la lista de Schindler, iba yo a decir, pero no me atrevo, de la lista de Bartlett, hay una lista de Pemex, de los jeques de Romero Deschamps. Dice, hay un reportaje hoy en la revista Proceso que es muy fuerte, porque no solo repite muchas cosas que ya se habían publicado antes, sino que documenta la propiedad de una casa tipo mansión que tiene su hijo en Miami, en un sitio muy lujoso que cuesta, no sé, 100 y pico de millones de pesos, 160 millones de pesos aproximadamente, en dólares, claro. Pero lo digo para nuestro público en términos de curso de la moneda legal, ¿no? De la moneda del hogar en curso. Y estas imputaciones que hace un grupo muy grande, bueno, de 140 y tantas personas del sindicato de petroleros, que son opositores al sindicato, a la directiva del sindicato, está siendo ratificada y ampliada. Y porque la lista no es encabezada solamente por Moreno Deschamps y con algunas repercusiones a su familia, a su patrimonio familiar, su hijo y su hija, con sus viajes, etcétera, sino a 11 que el proceso les llama los jeques de Romero Deschamps, haciendo alusión a los petroleros del Medio Oriente que tienen unas fortunas enormes, ¿no? Pues es indudable que hay una gran corrupción en México, esto no es nuevo. Lo que
estaba en duda, o al menos parecía que era si se iba a perseguir o se iban a quedar en reformas que la evitaran hacia el futuro. El día de hoy a mí me parece importante porque al parecer hay un viraje de timón muy profundo que vamos a suponer que avanza, vamos a suponer que lo de hoy es el inicio de una investigación a fondo de 9 personajes con ligas, con nexos con diferentes expresidentes, y que empiezan a salir los nombres de las empresas. Hoy ya sacaron a tres empresas, 3 grandes empresas, y que sigue aumentando la lista y que de repente aparecen las empresas españolas, después de que acaba de venir Pedro Sánchez, pero ya sabemos que de España han venido capitales al campo de la energía y del turismo, por ejemplo. Aquí la pregunta que es inevitable hacerse es, ¿esa investigación de la gran corrupción acotada a la generación de energía eléctrica se va a quedar ahí o se va a ampliar a recursos naturales, a las playas, al saqueo de la Riviera Maya, por ejemplo, o de las costas de de Nayarit, Jalisco, con la llegada también de capitales especulativos? Y si se va a seguir moviendo y si estamos estoy especulando, aclaro, ante una sacudida en la relación hasta ahora muy fraterna y amigable del gran capital con el presidente de la República. Tal vez no llegue a eso, pero tampoco podemos desecharlo. No, porque varios de ellos se han preguntado, el propio Calderón preguntó, bueno, entonces está mal ser consejero de una empresa extranjera, pero que el presidente tenga en su consejo de asesores a los de las empresas mexicanas no está mal, o trabajar con ellas sí está bien. Yo creo que abre 2 preguntas, a mi juicio, importantísimas, esperando, por supuesto, que investiguen y a ver si no queda todo esto en llamada de petate. 1, el tema de la puerta giratoria, que yo creo que es central que se diga, o sea, si tú trabajas en tal o cual dependencia y tienes tal o cual responsabilidad, ¿qué te impide estar en el sector privado? Porque más que corrupción propiamente dicho es la inconveniencia de que eso ocurra, que es el debate que tuvieron en Estados Unidos con el tema de los bancos y el gobierno. Y lo segundo es de qué vive un alto funcionario cuando se retire, y particularmente un presidente. Ganó popularidad el tema de que les quiten la pensión. Se les quitó la pensión y bueno, es una decisión política ampliamente respaldada por el soberano. ¿De qué vive un presidente? Yo creo que ese es un buen debate. ¿De qué vive un expresidente? ¿De qué vive Peña Nieto en Madrid ahora? Sería una buena pregunta si ya no tiene pensión. ¿De qué vive Felipe Calderón? A mí me encantaría que dijera, oiga, pues yo tomé esos consejos porque vivo tanto, mis emolumentos en eso, que no los escondan después y que Reforma les tenga que venir como a 2 de los secretarios del gobierno de López Obrador a decir, enójense todo lo que quieran, pero los 2 departamentos no los habían efectivamente notificado, y que todos sepamos de qué vive un expresidente. Yo creo que va a ser muy útil después de que les quitaron las pensiones, saber a qué clavo se aferran, ¿no? Yo creo que una parte central de un sistema político, de un régimen como el de López Obrador, es poner como un objetivo de toda la estructura de poder la lucha entre un gobierno que dice representar a la mayoría y la élite. Es la dicotomía mayoría-élite. Y aquí en esto de la Comisión Federal de Electricidad es una manera de de exponer a una parte de la élite que es a su vez parte del esquema general. Si no entiende uno a Andrés Manuel López Obrador como una fuerza que se lanza contra una élite muy desprestigiada, por cierto, en México, entonces a lo mejor no se entiende bien la naturaleza de su régimen. Y este es solamente una parte de algo mayor. Yo creo que el gran tema que se está poniendo en términos muy amplios en la discusión es si es válido, no hablo de legal o de delito, hablo de si es válido éticamente tener información oficial que se tiene en función del puesto que se tiene para después hacer negocios en esa área, que eso es lo que está... Es un virtual conflicto de intereses que habría que interpretarlo bien. Pero bueno,
creo que es el gran tema que viene para discutir. Dejamos para programas futuros discutir a quién representa Andrés Manuel, a las mayorías o a las élites, o ambas. Nos tenemos que ir. Pues bien, en este segundo bloque vamos a tratar otra de las noticias que tuvimos. La de la lista de Bartlett es de hoy. La de ayer fue el anuncio que hizo el presidente López Obrador que el nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía, que hasta donde tengo entendido, a lo mejor no entendí bien, va a combinar la función original que tenía de aeropuerto de la Fuerza Aérea con la de aeropuerto civil internacional en la zona central de México. Que ese aeropuerto va a ser responsabilidad en su construcción del Ejército y va a ser administrado por el Ejército, que si lo administra bien va a tener ganancias y las ganancias van a ir a dar al Ejército. Confieso que a mí sí me sorprendió esta decisión de poner al Ejército ya como empresario. No será el primer ejército que tiene empresas. Hay una buena cantidad en Egipto, por ejemplo. Pero no parece una idea muy buena. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso lo ponemos en la mesa. Unas posibilidades, es mera especulación mía, no me hagan mucho caso, es que este ejército ahora es un apoyo muy importante para Andrés Manuel López Obrador. Ya anunció el fin de la guerra contra el narcotráfico, anunció el inicio de la campaña en serio contra el robo de combustible y ahí está el ejército y que además ha de haber despertado, también es una especulación, ha de haber despertado algunos problemas internos en el ejército porque en la terna que normalmente se presentaba para elegir al general secretario, el saliente presentaba la terna y el presidente decidía cuál de los tres. Andrés Manuel rechazó la terna por completo y buscó otro candidato, lo puso él. Entonces eso ha de haber despertado un montón de resentimientos y problemas dentro del ejército y es una manera de pues darle un sentido al ejército en el nuevo contexto creado por López Obrador. Yo creo que una buena decisión es que él nombra al secretario de Defensa según su leal saber y entender, me parece muy bien, además es el comandante supremo, pero ponerle una cataplasma ahí de tipo administrativo me parece una pésima idea. O sea, si ya se atrevió a hacerlo, pues que vaya a estas últimas consecuencias. A mí no me resulta nada desconcertante, ya hace unos días nos adelantó, y particularmente a los capitalinos, que también les va a dar la función de desarrolladores inmobiliarios, este terreno que tienen en el poniente de la Ciudad de México, que por cierto, Mario Delgado, el coordinador de la mayoría, hizo campaña diciendo que era un negocio rapaz de Peña Nieto, ahora lo propuso el presidente y también dijo que el ejército lo administrara y que el producto de esas ganancias se iba efectivamente a financiar la Guardia Nacional. De entrada digo yo que la Guardia Nacional, que está en discusión ahora, no debe financiarse con ingresos extraordinarios y mucho menos siguiendo una lógica mercantil o empresarial, ni vendiendo terrenos y especulando en el poniente de la ciudad, ni con aeropuertos. Debe financiarse con recursos fiscales. Es una función sustantiva del Estado y no está esto de que hoy vendemos y entonces hoy para la Guardia Nacional y mañana ya veremos. Yo creo que son dos muy malas ideas y que espero que las reconsideren, que efectivamente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, que va a ser una fuerza armada para todo efecto práctico, tenga la suficiencia presupuestal de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y no los tengan por qué estar de administradores de aeropuerto. Al rato les va a dar el servicio postal también. Va a decir, bueno, si ahí como mensajeros logran ganarse un dinerito más, a mí no me parece que eso sea una buena idea, lo digo claramente. Lo que sí me pareció muy notable fue el discurso de las relaciones cívico-militares. El presidente, que sale de la izquierda, dice: el ejército en este país se ha mantenido leal
y, por supuesto, las relaciones cívico-militares, que en este país hay muchos problemas, pero esa quizá no sea una de las peores, es algo que se debe revisar con una lógica diferente. Creo que su discurso fue muy notable. Bueno, Lorenzo se preguntaba si hay ejércitos en otras partes del mundo que tengan empresas. Yo quiero recordar algo que planteó González Casanova Pablo en su famosísimo libro de La democracia en México. No se hizo de empresas la defensa o la Secretaría de Guerra antes, pero sí se hizo empresarios a muchos generales a los que se quería. Le llama Pablo González Casanova en el tema de los poderes fácticos o de los poderes reales, en su libro de La democracia en México, les llama el contrato político que se hace con algunos militares a los cuales les daban concesiones para hacer escuelas, carreteras, hospitales, los volvió constructores de empresas constructoras. Aeropuertos. Eso está planteado desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora no es a cada uno de los generales a los que quería, pues digamos, domesticar, para decirlo amablemente, ¿no? Y atraer a su... Sino que esto lo hicieron Obregón Calles, más o menos, en proceso de profesionalización del ejército, ¿verdad? Para ponerlos en paz con mucha lana o sacarlos de la escena mandándolos como agregados militares a las embajadas, ganando más que el embajador y cosas de este tipo. Bueno, ahora están encontrando estos recursos. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Leonardo en el sentido de que el financiamiento de una fuerza armada del Estado que se encarga de vigilar, proteger los derechos humanos, las personas, la seguridad pública y la seguridad nacional, las dos cosas, pues tiene que salir del presupuesto nacional como algo sustantivamente tal, ¿no? Que pueda haber alguna cosa parcial que venga de otras partes, puede ser, porque hay elementos supervenientes, como dicen los abogados, que permiten tener algún financiamiento, pero solo por una vez y en un momento, no una empresa permanente. Me pregunto, Lorenzo, ¿cómo van a encuadrar esta actividad económica en el esquema organizativo del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional? Por cierto, en Cuba también el Ejército es un gran empresario, ha sido un gran empresario con forma de compensarlos. Y por supuesto que no hay solo especulaciones de por qué lo está haciendo. La obvia es porque los necesita mucho para su proyecto, es su columna más firme, más sólida, con presencia nacional, porque vamos, ni con los maestros no cuenta necesariamente, con la iglesia menos, pero sí con el ejército, entonces ahí están. Me llama la atención que a la pobre Marina no la incluyen en el reparto de negocios a futuro. Y me pregunto por qué. Tal vez vayan a recibir la administración de algunos puertos, de los más importantes, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tampico, Tuxpan, vayamos a saber. Pero en todo caso, de lo que no hay ninguna duda, es de que estamos viendo cómo en unos cuantos meses las Fuerzas Armadas mexicanas se convierten en el principal foco concentrador, acumulador de poder al interior de la estructura de la Administración Pública Federal. Dicho esto, me gustó que hubiera elegido a Felipe Ángeles para bautizar el aeropuerto de Santa Lucía. Creo que es un general que se lo merece por muchas razones. Recomiendo al auditorio que quien no sepa quién fue Felipe Ángeles, que averigüen. Vale la pena. Sí. Es uno de nuestros grandes personajes que deberían ser militar más emulados. Sí, Adolfo Gili tiene una serie de trabajos sobre Felipe Ángeles. Le fascinó el personaje. Es un militar de carrera, es importante, que en el momento culminante en que la figura de Madero se convierte en el enemigo del ejército, él mantiene la lealtad y casi le podía haber costado la vida, pero Huerta no lo asesina porque tiene mucho prestigio. Había sido director del Colegio Militar, pero como militar profesional había combatido a los zapatistas, pero los había combatido de una manera de lo
menos sangrienta posible. Los habían combatido antes dos generales, Juvencio Robles, una bestia, y Victoriano Huerta, que por ahí iba. Entonces contrastó mucho la forma de llevar la guerra contra el zapatismo de Felipe Ángeles. Luego se incorpora al villismo. Es uno de sus grandes momentos, es la batalla de Zacatecas, que es la que le tuerce la espina, le quiebra la espina dorsal al Ejército Federal. Y luego, cuando finalmente el fin de su vida es el fusilamiento que lleva a cabo un tribunal carrancista cuando lo capturan por haber ingresado a México porque quería volver a unirse a Villa, cuando ya Villa no tenía muchas posibilidades, pero Ángeles iba con quien había sido su jefe, a pesar de que ya estaba derrotado. Y el otro es que una de las pistas del nuevo aeropuerto lleva el nombre del general Carranza, que es un pariente de Carranza, pero que es el es el creador de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces son dos generales a diferentes niveles, pero interesante. Sí. Dos pistas ahí, y regresó el tema, yo se lo había perdido de vista literalmente en el radar, que Tizayuca regresa al modelo aeroportuario nacional. Para ser considerado a largo plazo, dice, ¿no? Sí, por eso dijo, pero vuelve al radar y dijo, se considera esa, una autopista más para Toluca y una terminal más para la capital de la República. Todo eso anunció el presidente en esta reunión, que fue interesante, digo yo, por el tema de las cívico-militares. Decía un experto como Raúl Benítez que al inicio de esta administración estaba tan quebrantada la confianza del presidente en los militares que por eso no quiso el Estado Mayor presidencial. Dice, prefiero que me cuiden ayudantes, no quiero a militares cerca de mí. Hay que ver en 2 meses la cercanía que ha generado. Qué buen recordatorio, sí, cierto, sí, había 2 meses. Había ahora una distancia, una frialdad y hubo una campaña negra de algunos militares retirados y en activo por redes sociales en contra de Andrés Manuel, feroz, de una ferocidad tal que llamaba la atención. Y unos meses después, ahora... Luna de miel. La luna de miel sí es una... Luna de miel con aeropuerto, negocio con especulativo. No, y es interesante ver cómo el presidente defendió la idea de una Guardia Nacional dirigida por un militar. Hoy decía Sergio López Ayón en el Parlamento Abierto, dice, pues lo pueden aprobar, pero por convención internacional van a decir no puedes tener una policía gobernada directamente por un militar. No sé en qué va a terminar eso, pero claramente, como tú decías, son la fuerza ascendente de la 4T. Claro. Es un buscar a los generales, pero también a la tropa. Hay que acordarse que hace no mucho tiempo dio un discurso frente a la tropa, creo que en el campo militar número 1, refiriéndose a ellos. El presidentes anteriores casi nunca se dirigía directamente a los soldados. Pero bueno, tenemos que irnos, espérenos unos minutos y volvemos con otro tema igualmente importante. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos un poco la complejidad que tiene el país, que para los que nos dedicamos a la comunicación no es nada fácil, porque hay 2 disposiciones del alma que en estos momentos dominan el ámbito, digamos el alma nacional. Por un lado hay una sensación de euforia que se refleja en un presidente que está por arriba de los 83% consignaba el Financiero en su última encuesta, o sea, prácticamente unanimidad, hay un 13% que reprueba López Obrador, y por otro lado el índice de confianza del consumidor indica, ese rebotó 23%, que la gente cree que a final del año vamos a tener una mucho mejor condición económica que la que hoy tenemos. Ese ánimo nacional es exultante, se ve en las redes sociales, todo lo encuentran positivo, incluso lo que no es tan positivo lo justifican. ¿Por qué? Porque el ánimo efectivamente es que este país tuvo una gran transformación y que va a ir mucho mejor. O sea, es el mundo que yo digo se lee desde Venus, ¿no? Y por otro lado están una serie de indicadores económicos que están ahí latosos y que son parte también de la conversación nacional que no se pueden efectivamente dejar de lado. Concanaco dice, bueno, pues las percepciones serán fantásticas, pero el consumo se cayó 15% en enero. En el caso de la inversión directa, dio a conocer el INEGI, esto tiene que ver con datos de noviembre, poco después del anuncio de la cancelación del aeropuerto, se cae también. Hoy se da a conocer también el desempeño de la industria, o sea, indicadores industriales,
y está pues toda esta expectativa de los grandes actores económicos nacionales e internacionales, más los internacionales que los nacionales. Los grandes empresarios nacionales han estado apoyando la gestión de López Obrador, pero están a la expectativa de qué va a ocurrir con la reforma energética y el entorno nacional. Por tanto, se dice que este país va a crecer entre 1 y 2%. Es decir, como en la época neoliberal. Por tanto, yo les pongo sobre la mesa el tema, ¿cómo hacer compatible esta visión marciana de indicadores económicos casi de guerra? Es decir, la economía no necesariamente va a ir bien, con unas expectativas enormes del soberano que cree que le va a ir mucho mejor a finales de este año. Wow, qué pregunta planteas, porque de la manera como uno responde va a ser juzgado por las implacables redes sociales que están a la cacería de chairos o fifís, y a uno lo cambian de lugar dependiendo de lo que se opine, pero habría otro indicador. Está fácil, el 87% cree que va a ir bien. Entonces... El 86% por supuesto piensa que va bien, pero nosotros, quienes tenemos como oficio analizar la realidad, tenemos que revisar indicadores. Tú mencionaste indicadores muy objetivos, económicos. Yo voy a revisar otros, aclarando que me encantaría, desearía que le fuera muy bien a Andrés Manuel López Obrador, que tuviera éxito, que se acabe la corrupción y que se elimine la violencia, mientras más rápido mejor. Y sin embargo, empiezan a salir del interior de su equipo algunas señales que le afean el rostro, porque de repente empiezan a enterarse de que algunos cargos fueron ocupados por el viejísimo método de las cuotas y los cuates, y luego empiezan a ver una epidemia de ocurrencias, de improvisaciones. Me refiero a una que me sorprendió por la seriedad del secretario de Hacienda, a quien respeto muchísimo. El tema de que se va a cancelar los abuelitos, los subsidios a las estancias infantiles, lo cual puede tener sentido siempre y cuando se haga un diagnóstico y se demuestre, pero luego entra como justificación que mejor los padres le paguen a los abuelitos. Pues es que no saben el mundo en el México en el que vivimos, que los padres, algunos padres, el dinero que les llegue pues se los van a echar para el pomo, otros van a ser para la canasta básica porque no les alcanza, no va a ser para meter al niño en una guardería infantil. Y luego hay abuelitos que lo que menos quieren es cuidar a sus nietecitos. Por supuesto, habemos algunos que somos maravillosos y que sí los cuidamos y estamos por ellos. Es decir, ese tipo de... Sí, yo me precio cada que puedo, me voy con mis nietos y estoy con ellos. Que te paguen. ¿Qué van a pagar? Uno paga porque lo ocupen. Pero ese tipo de ocurrencias desmerecen. Son señales de poca seriedad. Y me parece que es una forma muy tonta de dispendio del enorme prestigio de Andrés Manuel López Obrador. Y uno esperaría que fueran más cuidadosos, más pausados, para ir dando pasos muy sólidos en lo que hacen. Yo me voy a perdón, tú procede. La visión sobre el futuro de México, en parte, depende de factores que ya no están en manos de México. Quizá hubo otra época que ya pasó, que no se puede volver a repetir, en donde el mercado interno era el factor principal de la economía. Y sobre ese mercado podía más o menos influir la actividad del gobierno. Pero vino el neoliberalismo, para bien y para mal, y la dependencia de la economía mexicana del exterior aumentó. No se ha roto esa dependencia. Quisiera Andrés Manuel volver, al menos en una parte, al mercado interno, reactivarlo, y creo que eso es lo que está pretendiendo hacer, pero no es ni fácil ni rápido. Y tenemos entonces que el punto del exterior es una guerra entre China y Estados Unidos que va a afectar a toda la economía mundial, que ya la está afectando.
Y son esas variables sobre las que México no tiene ningún control, algunas de las que van a afectarnos. Entonces la opinión pública sí nos va a ir bien, el dólar ya no está tan caro, están haciéndose programas de inversión para el consumo interno, todavía no tanto para la creación de infraestructura y cosas más productivas, simplemente para el consumo, que a la tercera edad, que a los estudiantes y a los becarios, etcétera. Eso va a ir al consumo en el mercado interno. Pero el mercado externo es algo imposible de controlar y no está bien. Las señales desde el exterior es que esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Yo me voy a sumar a la defensa de los abuelitos, ya que aquí somos mayoría. El único jovenazo que no tiene nietos es Leonardo. Pero los otros tres sí cuidamos o hemos tenido que cuidar nietos. Pero yo estoy de acuerdo en el fondo con que a los abuelitos pues no los metan en este asunto. Es un asunto privado el de ser abuelo, no es público. Y esta era una entidad pública que se relaciona directamente como una parte del bienestar social que debe buscar el Estado. Y eso no se puede sustituir con apoyitos. Hay gentes que dice el dicho que no tienen abuela, ni abuelo, ni saben quién lo fue. A veces no saben quién fue su papá. Entonces, ¿acudir a qué abuelitos? Es verdaderamente un traspiés el que dio el señor secretario de Hacienda, que también tiene mis respetos por otras razones, como economista, pero que no se meta a dar consejos de política social, por favor, porque va a meter unas patas tremendas. Y la otra cosa que valdría la pena tener en cuenta es que de estos indicadores que hablaba Leonardo, económicos, hubo uno muy importante porque causó irritación en el presidente de la República, el de las calificadoras. Cuando las calificadoras bajaron el nivel de importancia de Pemex, se irritó mucho el presidente, dijo que no ven que estamos combatiendo al huachicol, que esta es una medida fundamental y que de aquí vamos a derivar cosas buenas para el país, para ganancias incluso, porque... Y esto, pues, no creo que sea tan factible, porque las ganancias que se van a derivar de la persecución al huachicol eran ganancias que iban al crimen organizado, a personas, a funcionarios que ahora están siendo denunciados, etcétera. ¿Pero a dónde van a ir ahora? Pues van a ir al Ejército, a la Guardia Nacional. Entonces, no sé si con esto se alcance a sostener este crecimiento que nunca va a llegar a ser, sobre todo el primer año, del 4%, como se había ofrecido, sino que pues andará en el 1,5%. Sobre el tema del secretario de Hacienda, fue una solución neoliberal a un problema presupuestal, ¿no? Los neoliberales aplaudieron eso y dijeron, aplíquelo también al modelo educativo, denle un cheque a la gente y ellos eligen a dónde van. O sea, es contrario al discurso del estado de bienestar y universalizar, universalizar derechos, pero claramente fue un problema presupuestal, igual que recortaron en ciencia, universidades, se ve que fueron recortando en muchas partes y este asunto le rebotó hasta el propio presidente. Pero bueno, dejando eso de lado, tiene toda la razón Lorenzo Meyer, China crece menos, Estados Unidos crece menos, el TEMEC lo tenemos en veremos, todavía no está claro que tengamos TEMEC. El tema de las calificadoras que tú decías con todo tino, pues sí, Fitch Ratings la rebaja, pero Moody's dice, tiene usted razón, señor presidente, le vamos a dar 6 meses para que veamos si efectivamente pone usted en orden sus finanzas. Pero en términos generales lo que tienes es una visión escéptica de que este país crezca mucho más del 2%. El más optimista da el 2%. Y aunque uno no sepa más que eso de economía, pues para crecer necesitas inversión. Y si no tienes inversión pública, porque el presidente con buen criterio está destinando los recursos a política social, yo coincido sonoramente con eso, el programa de jóvenes, doblar pensión, pues si no tienes dinero para eso, tú tienes que abrir ámbitos de inversión. Entonces lo que no puedes decir, el aeropuerto lo construye el ejército,
Y las ganancias son para ellos. Oye, la CFE ya no tiene cogeneradores porque los españoles ya vienen a ganar mucho dinero. Poco a poco va cerrando los campos de inversión y te dicen, si además las obras públicas todas las va a someter a consulta, pues cuando tenga la consulta resuelta me dice invertimos, una de dos, o agarras dinero público para invertir o pides dinero privado. Y por tanto yo veo ahí una inconsistencia que el señor Romo, que es el encargado de resolver esos temas en la presidencia de la República, tendrá que desfacer el entuerto, porque para crecer al 4% necesitas 20% de inversión, digamos del PIB, cosa que no vemos ahora. Pero regresamos después de una pausa. Ha causado una gran preocupación y para algunos irritación el bloqueo que la coordinadora del Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ha hecho a vías de ferrocarril, tiene 2 trenes parados, tiene más de 10,000 contenedores de muchas empresas detenidos, algunos con mercancías que se están echando a perder, se están devaluando y se están pudriendo en el caso de los que sean productos perecederos. Y esto ha traído una protesta, un disgusto al sector empresarial, sobre todo al más afectado, ¿no? Y estamos hablando de cantidades ya muy grandes, de aparentemente más de 1,000 millones de pesos los que se han perdido en estos días de bloqueo de los ferrocarriles. Partiendo del asunto de Michoacán, pero también han bloqueado, han bloqueado un puerto que está en Michoacán, que es Lázaro Cárdenas, de donde llegan muchas cuestiones como acero o salen al extranjero muchas cuestiones que no han podido salir. Entonces, este es un problema bastante serio, que es uno de los que ha confrontado a López Obrador con los empresarios o con un grupo importante de empresarios. Esto había empezado a ocurrir desde antes, durante el final del periodo en que él fuera presidente electo, y hubo esta luna de miel, ya que hoy hablamos en otro bloque de lunas de miel, ahora con el ejército, pero con la incorporación de empresarios muy importantes, de lo más notorios, como consejeros del presidente. Esa luna de miel pues trajo una especie de impasse, una especie de detente, hablando de guerra, ¿no? De la política como guerra o de la guerra como política, como ustedes quieran. Pero ahora este asunto puede llegar a cosas muy graves, porque sí está habiendo una enorme cantidad de pérdidas y de disgustos. Hay empresas que tienen cientos de containers detenidos, lo que puede llevarlos incluso al cierre y a la cancelación de empleos y de fuentes de riqueza y de trabajo. Se los dejo como... Fíjate que yo tengo la impresión, no minimizo el tema del dinero, pero en este caso es lo de menos. O sea, tú tienes 3 vertientes que pongo sobre la mesa. Uno, el hecho de que el conflicto de este país no solo era el que hubiera una élite rapaz frente a un pueblo bueno harto de efectivamente esa élite rapaz. También hay grupos capturadores de renta. La CENTE no se ubica como mafia en el poder, pero al mismo tiempo ha desafiado la autoridad del presidente y lo ha puesto en un predicamento. Ahí entro al segundo tema, porque van varias veces que les dicen levanten ese bloqueo, levántenlas por las buenas, incluso los chantajeó sentimentalmente con que no es de izquierda hacer eso. Y estos dijeron, a ver, aquí vamos por el dinero. Incluso, tercer elemento, hubo un choque entre el gobierno local de Silvano Aureoles, que era del PRD, pero apoyó a Mide en campaña, y el presidente. El presidente fue a Michoacán y dijo, ¿verdad que no quieren pleito, reconciliación? Ahí vamos, y tampoco dieron el brazo a torcer. O sea, lo del dinero es importante, pero el desafío a un presidente hiperpoderoso e hiperpopular de un sector que no necesariamente es la derecha tradicional, sino un sector vinculado con una izquierda que ha reivindicado la contrarreforma educativa, te pone en un dilema. Y el segundo y el último tema es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondió al presidente. Le digo, me están pidiendo que desaloje, pues que me lo diga la comisión. Y la comisión no fue a Roma por la respuesta. Le dijo, señor presidente, usted tiene autoridad legal para que si hay un acto ilegal, usted bien que no quiere usted reprimir, nadie le está diciendo eso,
para cumplir con sus obligaciones. Y les recuerdo que no cumplirlas es también digamos, escenario que es responsabilidad suya. Usted es el jefe del Estado. Por tanto, creo que nos pone ante esta disyuntiva de que por primera vez un presidente de izquierda va a tener que separar esa viciosa unión que han hecho entre imponer orden como un bien público, si el orden es un bien público, y la represión. O sea, yo creo que tienes grupo capturador de renta chantajeando al Estado, por tanto es perfectamente legítimo, sin reprimirlos, sin fusilarlos, sin torturarlos, sin hacerle nada mal. Señores, yo garantizo el orden en este país y me lo está diciendo todos los sectores, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que son o sea, pueden más esos que el dinero. Pues el país está lleno de grupos radicales. Ahora estamos hablando de izquierda, también hay de derecha y de otros. Es decir, grupos que defienden intereses muy particulares, y la reacción del presidente López Obrador ante estos grupos es que no tiene claro cómo manejarlos. Pienso en los zapatistas, por ejemplo, que ya salieron a decir: no estamos con el Tren Maya, nos oponemos. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé. Está lo de Michoacán claramente ahí. Recuerda el dilema que se le presentó a Vicente Fox cuando Televisión Azteca mandó un grupo de seguridad privada a apoderarse del Cerro del Chiquihuite, las torres de retransmisión de Canal 40, y le fueron a preguntar: ¿y cómo es que usted dejó que un grupo privado dice? ¿Y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Me parece que está bordando ese mismo dilema y que a veces lo resuelve de una manera imperfecta, como en Yecapistla, Morelos. ¿Qué busca este grupo que se opone a la hidroeléctrica que quieren construir? Yo confieso no tener la información para opinar, pero ciertamente tiene una base social que no quieren esa instalación, porque Morelos, entre otros estados, está lleno de conflictos en cada municipio, en cada poblado, porque ha sido saqueado, pero en serio, o hemos sido saqueados, y hay resistencias. ¿Qué va a hacer el presidente? Bueno, en Morelos va a aplicar una encuesta. Consulta. Una consulta, perdón, que me parece un método imperfecto porque no va a resolver. Podrán sacar mayoría de los que digan que sí se haga, y los que se oponen van a decir pues no. Igual que en Michoacán, la CENTE, la mayoría dijo sí, desocupamos, y una minoría dice nosotros seguimos aquí, háganle como quieran. Vamos a ver qué sucede, pero es una fuente de conflictos que se ve allí en el horizonte. Ahora, ¿cómo explicamos esta actitud de una parte la CENTE es una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y luego los que están ahorita insistiendo en mantener el bloqueo de las vías son una parte de una parte? Porque unos ya se dieron. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Qué es lo que pretenden? Para mí ese es el misterio. ¿Quieren arrancarle más recursos? Claro. Pues es que ya cruzaron una línea roja. Si les dan más recursos, eso tampoco sería bien visto por el grueso de la ciudadanía. Si tiene tal cantidad de apoyo Andrés Manuel y estos están insistiendo, ya les dijo, son ustedes unos rebeldes sin causa, ¿no? Recordando la película de James Dean, que la mayoría no la había visto, porque son muy jóvenes, supongo, pero fue ya hasta lo más lejos que podía de decirles, cambien, como el predicador, cambien. Sean buenos. Sean buenos, ustedes son parte del pueblo bueno, pero no. Entonces, ¿cómo explicar ese empecinamiento? ¿Qué líderes son los que están? ¿Cuál es la lógica de esos líderes? La lógica del zapatismo sí se entiende. Es una lógica que a lo mejor ya es un callejón sin salida. El zapatismo pareciera estar bastante aislado del resto de la comunidad nacional, cuando no lo estuvo. En un momento era la comunidad completa la que, bueno, no completa, pero en una buena parte la que apoyaba las reivindicaciones del zapatismo, unas reivindicaciones morales y materiales, etcétera. Ahora está reducido a un espacio muy pequeño.
¿Qué quieren los de la CENTE? Yo no lo sé, es una pregunta que pongo aquí, ya nos queda nada más un minuto y Dinero medio. y plazas. Y me remito a algo que tú comentaste de la CENTE hace algunos años. A ellos la opinión pública les importa un pepino. O sea, sí estamos desprestigiados, digan lo que quieran de nosotros. Lo hacían con gobiernos anteriores, lo hacen con esto. Para mí está claro que le quieren tomar el pulso al presidente, va a decir, nosotros no nos movemos por ideología, captura de renta y plazas. Y lo que están haciendo es apostar a doblarlo. Y en este caso, pues veremos en qué termina. Bueno, yo creo que tengo la impresión, voy a hacer una hipótesis, de que lo que está haciendo el presidente López Obrador es dejar que las cosas vayan hasta el absurdo, Podrirse. hasta lo inaceptable, para que la sociedad en plan muy amplio le reclame y entonces entre no a reprimir, porque no es necesario reprimir, no es necesario utilizar una violencia mayor, con que vayan unas cuantas gentes desarmadas, tomen a esos muchachitos, que son pocos, porque ha ido haciendo que se vayan saliendo algunos de la CENTE misma, la mayor parte de la CENTE ya dijo, no, está bien, vamos a desbloquear, vamos a retirar, pero un pequeño grupo que no. Entonces, eso que queda como un reducto puede ser removido fácilmente con gente sin armar, pero que físicamente los cambie y resuelvan el problema una vez que ya la opinión pública está convencida de que esa es una buena acción. Pero nos tenemos que ir hasta la próxima semana. No deje de ver Primer Plano dentro de 8 días.